se cae a pedazos. Ese es el tema general de toda la semana que estaremos estudiando en este folleto de estudio, en este libro, el libro de Isaías. Bueno, este libro que hace referencia al libro bíblico de Isaías, ya lo hemos comentado antes. Y te quiero invitar a que tú dejes tus comentarios y hagas preguntas sobre este libro. Tal vez no podamos responderlas inmediatamente, pero los vídeos ayudarán para que las preguntas que lleguen a estar escritas en los comentarios podamos abordarlas luego en otros vídeos, posiblemente en la lección del siguiente día. Así que suscríbete a este canal, da clic en la campanita y también deja tus comentarios, tus reacciones y tus sugerencias para ir mejorando el contenido de este canal y además las reflexiones que hacemos, porque recuerda, lo que nos interesa es crecer en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ahora bien, el tema para hoy, día domingo, es peligros del norte, o peligro del norte, así en singular, porque aunque vamos a hablar de dos actores por allí, bueno, varios actores, en realidad vamos a encontrarnos con un rey que lamentablemente no sabe hacer frente a las crisis. Así que vamos a hacer la reflexión, pero antes necesitamos la dirección de nuestro Dios. Padre querido, ayúdanos para comprender en la lección de hoy cómo hacer frente a las crisis, cómo enfrentar los peligros de la vida de la manera correcta, es decir, tomados de tu mano. En tus manos de amor nos encomendamos por Jesús. Amén. Vamos a ir de lleno a Isaías capítulo 7, porque allí en Isaías capítulo 7 ya se nos comienza a presentar el tema para hoy y el personaje que estaremos diseccionando, si se puede decir así, durante la semana. Un personaje que, hay que decirlo, se parece mucho más a nosotros de lo que nos gusta admitir. Nos encontramos entonces en Isaías capítulo 7 y dice así, versos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¡Qué tremendo! Bueno, lo que resulta curioso de este pasaje es que Isaías de entrada nos dice que no pudieron tomar la ciudad, pero luego vuelve a la narración en tiempo real, si podemos decirlo así, de lo que están experimentando los que viven en Jerusalén, en Judá, y de la experiencia de Acaz. Y según el texto, Acaz se le estremece el corazón y la figura es muy interesante, ¿no? Como las ramas del viento, así como las hojas del viento. Así que comenzó a temblar porque el peligro era real y era grave. Ahora, pongamos en contexto esto. Noten que quienes vienen a atacar, uno de los que está confederado es Israel. ¿Y que acaso no eran hermanos los judíos con los israelitas? Claro que sí. Hacía algunas generaciones Israel se había separado del reino de Jerusalén, de Judá, pero en realidad eran la misma raza, eran judíos todos, o eran israelitas, es mejor la palabra para decirlo, eran israelitas todos. El problema era que los israelitas desde Jeroboam I se habían separado completamente de Dios, con idolatría, con prácticas paganas, y olvidaron la dirección de Dios, olvidaron quién era su Dios. Y ahora iban a pelear contra Judá. Pero para poder pelear contra Judá, Israel se alió con Siria. Pero esto tenía una razón. Ya hemos conversado un poco acerca de estos elementos políticos antes, pero hoy los vamos a hacer mucho más evidentes. La razón era que había que luchar contra el emergente poder del imperio asirio. El imperio asirio se estaba consolidando bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser III, y de esa manera Israel y Siria querían fortalecerse para pelear contra Asiria. Y la única manera era tomar Jerusalén, Judá, porque Judá y Jerusalén tenían una posición estratégica, estaban casi que en el centro, en el camino de lo que necesitaban, ¿no? Así que
Jerusalén iba a ser tomada para que se pudiera poner un rey, un regente, a la medida de los intereses de Israel y de Siria, y que de esa manera pudieran tener ya 3 regiones controladas para luchar contra Tiglat-Pileser III. Ese nombre es un poquito complicado de pronunciar, pero es Tiglat-Pileser III. Bueno, esto es el fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es la gran pregunta que nos vamos a hacer para la reflexión de hoy. Y la gran pregunta es, cuando viene la crisis, cuando nos sentimos en peligro, cuando sentimos que las cosas no van bien, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Qué es la primera opción que nosotros tenemos? Resulta que Acaz no siguió la dirección de Dios y su primera opción no fue ir en busca de Dios. No fue esa la primera opción que tuvo. Y por eso es bastante interesante la lección de hoy, porque nos va a enseñar cómo a veces nosotros también estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Si lees el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos 7 al 9, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 16, te darás cuenta de cuál fue la acción de Acaz. Acaz, en lugar de ir a Dios, fue a Tiglat-Pileser III. Fue hacia ese rey asirio porque seguramente razonó como hoy razonamos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que pensó, bueno, si ellos quieren coaligarse para pelear contra Tiglat-Pileser III, entonces mejor me voy yo a buscar a este rey y le ofrezco mis servicios, me pongo como vasallo suyo y que él se encargue de librar mis batallas. ¡Qué tremendo! Bueno, desde el siglo XXI, desde nuestra perspectiva, viendo hacia atrás, decimos, ¡qué error más grande! ¿Por qué no buscó a Dios? ¿Por qué no fue primero con Dios? Pero sinceramente hablando, no nos pasa lo mismo que Acaz. A veces no nos pasa lo mismo que Acaz. Es más, hasta lo tenemos en nuestras expresiones. Ya lo he dicho en algunos sermones o seminarios que he presentado en alguna ocasión, pero siempre es bueno recordar algunas cosas para que podamos tenerlas presente. Y es esto, en nuestro lenguaje nos delata. Cuando nosotros decimos, lo único que nos resta es orar, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que ya agotamos todas nuestras opciones, que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, que fuimos al médico, que fuimos al banco, que fuimos aquí, que fuimos allá, que tocamos esta puerta, aquella. Y bueno, finalmente, todo lo que nos queda es orar. Bueno, ¿en qué lugar está Dios ahí? ¿Notan que nuestro lenguaje nos delata muchas veces? Pero aquí lo triste es que Acaz no buscó a Dios por una razón. Y a través de este ejemplo debemos reflexionar en nuestra propia vida. Acaz no buscó a Dios en primer lugar porque nunca se acostumbró a depender de Dios. Nunca buscó a Dios. Es más, es uno de los peores reyes que tuvo Jerusalén, que tuvo Judá. Y desde el principio él hizo prácticas idolátricas, es decir, vivió lejos de Dios. Una persona que vive lejos de Dios siempre, cuando vienen las crisis, ¿qué soluciones va a buscar? Bueno, solamente soluciones que están lejos de Dios. Así que aquí hay una gran lección. La forma en que reaccionamos a las crisis demuestra cómo es nuestra vida antes de la crisis. Si buscamos a Dios en primer lugar en la crisis es porque estamos habituados a depender de Dios, a caminar con Dios todos los días. Pero si resulta que buscamos cualquier otra solución y lo único que nos queda al final es orar porque ya hicimos todo lo que pudimos para buscar nuestra solución y no lo encontramos, significa que tal vez Dios no es nuestra prioridad. Y es tremendo, pero bueno, ya hablaremos de esto durante toda la semana. Hoy solo reflexionemos. Cuando enfrentamos crisis, ¿a quién recurrimos en primer lugar? ¿A quién buscamos en primer lugar? No que no se pueda hacer otro tipo de acciones, claro, pero en primer lugar, primer lugar, ¿a quién recurrimos? Esa es la pregunta que hay que responder y hoy pues solamente te invito a que podamos orar para reflexionar sobre esto y pedir al Señor que nos ayude
a depender de Él con confianza. Así que acompáñame a hacer esta oración. Padre querido, tú eres bondadoso, pero la verdad es que nosotros muchas veces no buscamos tu ayuda en primer lugar. Perdónanos por eso. Pero hoy por favor acompáñanos. Acompáñanos para poder ponerte a ti en primer lugar. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén.